la conocemos, sea uni, pluri, multicelular, como hemos explicado antes, obligatoriamente tiene que transitar tanto lo bueno como lo malo a través de la membrana. Entonces, a esa forma tan explícita que tiene, ¿no? Para mantener la homeostasis o equilibrio, se le conoce como fisiologías de membrana, o también llamado transporte a través de membrana. Entonces, ¿qué se requiere para entender esto del transporte a través de membrana? Las membranas celulares de transporte son varios criterios, ¿no? Requisitos que necesita. Primero es el tamaño. El tamaño tiene que ver con el peso molecular. O sea, con átomos más pequeños, de hecho, pues que va a ser más fluido. Entonces, y también moléculas con átomos más pesados, una mayor aglomeración de los mismos, así sean de pesos atómicos pequeños. Esos átomos que forman las moléculas, ya, pero están aglomerados tampoco. O sea, va a haber cierta, cierta resistencia a la membrana al paso de sustancias. Otro, ¿no? Cuando tiene ese caso las moléculas grandes, tiene que ver con el gasto de energía. Y también con las pequeñas, ¿no? Vamos a ver, no siempre tiene que ver con las grandes, que el plazo molecular. El gasto energético. Y este es un criterio básico, ¿no? Que se utiliza para clasificar el tipo de transporte. Aquel que no gasta energía, ya que es inmediato, no necesita facilitadores, o en el caso que los necesitara algún facilitador para el transporte, de hecho, pues que no haber gasto alguno de algún tipo de molécula energética. ¿Ya? Estamos hablando de ATP o GTP o bombas de protones. Y el otro que sí va a gastar energía de uno u otro tipo, pues, se le llama transporte de tipo activo. Y otro criterio para clasificar este transporte es el número de moléculas transportables y el sentido, porque puede ser hacia adentro, hacia afuera, ¿no? O puede ser sin porter o anti-porter. O sea, entra, sale, sale, entra, o si uno sale, el otro entra. Entonces, sentido uniporte, ¿ya? Un solo sentido, y solamente transporte en ese sentido. Y cuando hay un ingresa, otra sale, o a veces dos ingresan, una sale, tres ingresan, una salen o viceversa, ya que se llama cotransporte, obligatoriamente tiene que asociarse a un cotransportador, va a ser de dos maneras, ¿no? Es importer y antiporter. Cuando viajan todos en el mismo sentido, ¿no? Con un transportador, un antiporter, cuando viajan en sentidos opuestos. Bien, aquí, transporte a través de moléculas pequeñas. Okay. Entonces vamos a tener, ojo, moléculas pequeñas, ¿no? Pequeñas, también hay las dos formas, pasivo como activo. Puede ser difusión simple en pasivo o difusión mediada, que también se le llama facilitada, mediada, facilitada. O sea, en un examen puede venir, porque esa es, la mayor parte de eso que se acuerdan de difusión facilitada, pero el término correcto es mediada, o sea que hay un mediador. En este caso, es una proteína. Es algo, una estructura, por lo regular integral, asociada a la membrana que va a facilitar, ¿no? Ese paso. Puede ser por canal o por un mediador, transportador. Y en ambos casos, pues, no requiere energía, ya porque este mediador va a reconocer y va a hacer dos formas. Una de ellas va a ser el pasaje de la sustancia sin cambiar de forma, la estructura del transportador. Y en otros casos, cuando adopte, ¿no?, la molécula a transportar y tenga que transportarla, va a haber un cambio, una transformación, una variación de la forma. Cuando hace el transporte, una vez que termina el transporte, regresa a su forma nativa. Y en el caso, pues, de gasto de energía, obligatoriamente la proteína transportadora, en este caso, va a gastar alguna forma de energía. Porque hay requisitos, ¿no? Uno de ellos, aparte del tamaño, el peso molecular, es la gradiente, ¿no? La gradiente de concentración. Es bastante fácil de explicar. Por ejemplo, en el caso de transporte pasivo,
como en el caso de la difusión. Por ejemplo, ¿qué sustancias se van a difundir fácilmente, ¿no? Que atraviesen, ojo, tienen que atravesar la parte que tiene carga a ambos lados, que es la cabeza de fosfolípidos, y las colas hidrofóbicas. Entonces, para ese caso, requiere, pues, que hemos dicho la semana anterior, para que una membrana sea más difusible, y fue justo la pregunta de sus compañeros, necesitaba los grupos esteroles, en este caso para membrana de célula animal, el colesterol que se unía por un lado por otro lado y generaba pequeñas aperturas porque traccionaba. Recuerde que el colesterol por un lado tenía carga, ya se unía a la cabeza polar, y la otra parte que tenía carga a la cola se unía pues a las cadenas de ácidos grasos. Entonces, en cierta medida traccionaba uno contra otro y dejaba pequeños espacios, microporosidades que facilitaban, por eso decía, mayor cantidad de esteroles, la membrana es más difusible. Entonces, por ese tipo, ¿no? Pequeñas aberturas para aprovechar para transportar, primero, aquellas que son de bajo peso molecular. Y el otro requisito es que tenga carga cero como los gases. Por ejemplo, el CO, CO2, ¿no? Puede difundirse tranquilamente. El agua, con cierta dificultad, no todo el agua atraviesa fácilmente la membrana en una u otra dirección, ¿no? Debido a que el agua es una molécula, ¿no?, ligeramente polar, es un dipolo. Y el problema está acá, en esta zona, donde prácticamente la carga es cero. Por eso que los lípidos, ¿no?, que tienen carga cero, es fácilmente difundible. Y eso se ve, por ejemplo, en el caso cuando percibimos el aroma de la comida. Por ejemplo, si alguien estuviera preparando una ensalada, ¿no?, y utiliza, pongamos, aceite, tú no percibir nada. Pero si hacemos que no, que esas grasas sean, porque las grasas en cierta manera son volátiles, pero son volátiles si le aumentamos la temperatura, o sea, si lo calentamos. Por ejemplo, freímos carne, chicharrones, y se esparce en el aire, entonces esas sustancias se difunden a través del moco y se difunden a través de las membranas de los terminales de los nervios olfatorios. Por eso que fácilmente son percibibles. Y es por eso que también la preparación de perfumes tiene que ver con eso, es resina. Por ejemplo, Chanel No. 5 utiliza uno de sus ingredientes principales, es la resina testicular del, del ciervo almizclero de Europa, que cuando entra en celo, ¿no?, genera una especie de bolsa entre los testículos, tiene una resina pesada que se mezcla pues con su orina y marca el terreno, ¿no?, cuando está en celo. Entonces eso se extrae y en pequeñas concentraciones más otros elementos, que es típico de la fórmula de ese perfume, genera pues un quimio atractor potente, ¿no? Y es por eso el precio que tienen, ¿no? Chanel number 5 o Chanel número 5 es un quimiotractor bastante potente, ¿no? Por ejemplo, cuando usted de repente escucha hablar perfumes con feromonas, sí, porque inmediatamente genera una respuesta a nivel hipotalámico. Sí, sí, es potente. Una mujer que utilice eso, ¿no?, usted lo va a sentir, y se va a sentir atraído en una. Va a sentir, y es exquisito, es fuerte. Y aparte es bien atractor. ¿Por qué? Porque se difunde rápidamente y su base, como ve, es grasa. Ahora, otras moléculas que pueden tener un peso elevado, considerable, pero se difunden tranquilamente a través de la membrana, son aquellos que tienen carga cero, en este caso, grasas, esteroides. ¿Qué moléculas que tienen grasa cero? Carga cero, atraviesan tranquilamente, porque el mayor espacio, si hablamos en distancia, el mayor espacio o longitud es esta parte, la zona apolar o hidrofóbica, esta región. En algunos casos, por ejemplo, no todos los iones, no toda la glucosa, algunos aminoácidos y nucleótidos van a atravesar fácilmente la membrana, debido a que, como hemos visto en el caso de aminoácidos y demás, tienen diferente constitución. Entonces, veamos acá. En el caso de transporte pasivo, sin gasto de energía, difusión, ¿no?, difusión de líquidos, va de una mayor a una menor. De mayor a menor concentración. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que esto hace bien fácil, no se me olvida. Imagine que
usted va a una conferencia, no, tiene que ir a una conferencia, una clase, porque justo de esa clase vienen preguntas para el examen. Pero resulta pues, que usted, por la distracción, se olvida en eso que está, pero, ¿de qué yo soy? ¿Tal? ¿Y qué hora tienes? Tal? Y te acuerdas que tenías que estar ahí. Ya empezó a ser rápido, tienes que estar ahí, encima todavía firmar la asistencia. Entonces, te vas hacia el salón. Pero justo ves que todo está lleno, repleto, prácticamente el docente está pegado a la pizarra, no todo lleno, sí. Y encima todavía hay como tres o cuatro gorditos, así tipo Seguridad 911 en la puerta, grandazos, ¿eh? Y tú estás afuera, ¿no? Y todos están acá adentro. Si vemos la concentración, ¿no? Gradiente concentración, pero pues que el interior del salón, por ejemplo la célula, suponiendo que solo en la célula, está lleno, ¿no? Que cada persona sea una molécula, está completamente lleno. Y afuera usted está solo, ¿no? Prácticamente en menor concentración, prácticamente está vacío. Pero usted quiere estar dentro del salón. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Dos cosas, ¿no? ¿Cómo haces para entrar? Está lleno. Entonces tú comienzas a saltar, profe, quiero pasar. Y el está así, pero pasa. Entonces tú vas, los gorditos, ¿no? Oh, amigo, pues, por favor, causita, ¿qué pasa? Pues. No, ya fue a cachar, llegaste tarde, ¿no? Porque está lleno también. Y nada, profe, sí, tú quieres entrar, ¿no? Profe. Pero te dice, pero pasa, pero chicos, sí, profe, por acá hay un espacio, y casi se arrincó en un espacio. Mucha, qué suerte. Ya, pero pasa, pero profe, no, si quieres que te cargue, ya pasa si quieres. Y tú de nuevo, ¿no? Amigo, para pasar, por favor, para pasar. Y él te empuja afuera, chat. Entonces usted para poder entrar en la clase, ¿qué haría? Si no te dejan pasar. Pues usted tiene que estar adentro. Ya pidió todos los permisos sabidos y por ahí, ellos no te dejan pasar, lo justo que está en la puerta. ¿Qué haces? Respuestas. ¿Qué harían? Sincero, ¿ah? Sincero. ¿Qué harían? ¿Qué haría usted para ingresar al salón sabiendo que está todo lleno? Lo que está en la entrada, en la puerta, no te dejan pasar y tú tienes que estar adentro. Quieres pasar, pero no te dejan. Sabes que adentro hay un pequeño lugar para ti, pero no te dejan pasar. ¿Qué haría usted? Sinceramente, ¿qué haría? Porque tiene que estar adentro, ¿no? Una cosa sería, me doy media vuelta, me voy. Pero usted tiene que estar dentro. A pesar que adentro está concentrado de alumnos y usted es el único alumno afuera. Respuestas. Ahí tal vez empuja, presión, ¿no? ¿Es lo más razonable o no? Usted ha pedido todos los permisos se vio por haber. No te dejan pasar. Pero te he dicho que pase, ¿no? No te dejan pasar, los gorditos. Empujan, ¿no? Entonces agarras tu mochila así, pones bien, retrocedes y vas con tono. Avanza, gordo. Revientas, como quien dice, ¿no? Vas avanzando. Y vas avanzando entre la gente, oh, permiso, ya va. Ya lanza, pero no, ya este está molesto, no quiere llegar a su lugar. Y justo, ¿no? Casi está por llegar. Y el profe dice, bueno, chicos, ya acabó la clase, pueden salir, todo lo demás hay que muchar. Y tú miras todo el esfuerzo que he hecho para entrar, y lo mira, profe, y la. Entonces, en ese momento, ¿no? ¿Qué sería más fácil para usted? ¿Seguir avanzando cuando todos están saliendo o salir con los demás? ¿Qué sería más fácil? ¿Mm? ¿Seguir avanzando mientras todos tienen que salir por esa puerta o usted sale junto con los demás? ¿Qué sería más fácil para usted? Por lógica, ¿no? ¿Alguna idea? Claro, es lo más lógico, ¿no? Porque mire,
La gradiente personas es todos aquellos que están saliendo. Y si usted se pone junto con ellos, va a salir, pues. Eso es estar a favor de la gradiente concentración. Así es el transporte pasivo. Todos salen, yo salgo, ¿ya? Y si usted va contra, ¿no? Esa concentración de personas que se va en una dirección, imagínate, toda la procesión, tú quieres ir contra la procesión, bien difícil, ¿no? A menos que algo o alguien no te empuje, ¿no? Te empuje, ya avanza. Pero ahora deje de pensar que es una persona, ¿no? Que tiene cierta autonomía. Piense en una pequeña molécula. ¿Mm? Si todos salen, ya, la otra molécula sale. Si todas las moléculas entran, esa molécula entra. Pero en el otro caso, ¿no? Esto se llama a favor de la gradiente concentración. Ese es el transporte pasivo. O sea, en contra de la gradiente concentración es ese algo, ¿no? Que tiene que impulsar esa molécula para que avance en dirección contraria. Pero obligatoriamente ese algo tiene que ser una proteína transportadora. Y ese empuje que va a dar es obligatoriamente gasto de energía, porque así por así no va a ocurrir. La difusión del líquido es más sencillo. Como estamos viendo, va en función de la concentración, de una zona de mayor a una zona de menor concentración, para encontrar el equilibrio, pues. Entonces, es por eso que hablamos de tres tipos de medio, ¿no? La difusión es justamente eso, va en función del movimiento de las moléculas, de una zona de mayor a una zona de menor concentración. Y uno de los puntos prácticos que se hace en la parte biomédica es la diálisis. Es un ejemplo, ¿no? De aplicación de aquellas personas que tienen problemas a nivel renal para filtrar los desechos del metabolismo que está corriendo por la sangre y se va acumulando en el torrente sanguíneo. Ya sabemos que el pH es ligeramente básico. Si cambia una décima es mortal para una persona. Si es mortal, una décima, una variación de una décima es mortal para el ser humano. Por eso que el sistema excretor es importantísimo. Las células continuamente están metabolizando y así como metabolizan, eliminan desechos. Entonces, a nivel de los podocitos renales, ¿no? En la famosa cápsula de Bowman, se tiene que estar filtrando parte del plasma sanguíneo, ¿no? Para capturar desechos y recuperar aquellos elementos que se necesitan. Entonces, como es el paso a través de una membrana, ¿no? El paso a través de membranas, es lo que ocurre. Pero para que ese paso sea, ¿no? Correcto, ¿no? Tiene que ver el tamaño del poro y la concentración. Entonces, si los poros son bastante pequeños, como en este caso, miren, va del interior al exterior de las células, si los poros son pequeños, dejará solamente pasar sustancias pequeñas y las más grandes no. Es lo que también ocurre entre el plasma sanguíneo y los podocitos renales. Por ejemplo, los glóbulos rojos no van a entrar, no a todo el complejo, lo que llamamos nefrón. Por eso es que no puede haber glóbulos rojos en una muestra de orina. Si los hubiera, pues indica que hay una infección. Hay un daño ahí. Igual, ¿no? Moléculas grandes como la glucosa difícilmente se pueden encontrar en la orina. Por lo que si encuentran glucosa en la orina, tiene diabetes. ¿Por qué? Porque es tan grande la concentración. Pero esas moléculas un poco grandes van a pasar. Sí, pero es tan grande la concentración que ya logra vencer la resistencia. Recuerden que hay un índice de resistencia. La membrana es una estructura física. Y al ser una estructura física, está sujeta también a leyes. No va a ser eterno. A ver, otro. Oye, bájate. Ya. Una vez que pase esto, va a quedar en equilibrio. Pero usted dirá, profesor, pero el interior de la célula tiene más moléculas, ¿no? Que el exterior de la célula. Pero está en función del equilibrio de aquellas moléculas que la requieran, ¿no? Equilibrio en peso, ¿no? La aplicación de esto es la famosa ósmosis a través de una membrana que sea semipermeable, ¿no? Semipermeable, que no deje pasar todo, sino que sea selectiva, tamaño de poro, el tamaño de poro. Y eso dejará, pues, que algunas cosas logren difundirse, ojo, sin gasto de energía,
Algunas moléculas atravesarán esa membrana en tamaño del poro y logrará cierto equilibrio. Y para eso necesita un medio difusible que es el agua. Sin ello no hay ese principio. Entonces, por ejemplo, acá hablamos, por ejemplo, de concentraciones. Cuando está en equilibrio, la concentración, la tonicidad, ¿no? Isotónico, equilibrio, tanto al interior como al exterior de la célula. Ahora, si hablamos de medio hipertónico, significa que fuera de la célula hay mayor concentración de sustancias. Y si hablamos de hipotónico, significa pues que fuera de la célula, ojo, siempre fuera de la célula, hay menor concentración de alguna sustancia o molécula. Eso es por convención. Dice medio, hiper, hipo, iso, todo significa hacia afuera de la célula. Ahora, si te dice el medio intracelular es hipertónico, el medio intracelular es hipotónico, ya, eso es diferente. Pero por lo regular, cuando sea el medio isotónico, ambos lados están en equilibrio, de la misma concentración. Medio hipertónico significa que fuera de la célula está elevada la concentración. Medio hipotónico significa que fuera de la célula, ¿no?, la concentración es baja, la concentración está alta dentro de la célula. Ejemplo de esto, de este lado, pues la vamos y paso nada más. Ya acá, antes de ingresar a esta parte. Ejemplo de esto es, pongamos, algo que ya aquí en el Perú, sí, hasta antes de los Incas ya se manejaba, como por ejemplo la preservación de la carne. La preservación de la carne a través de un proceso, ¿no?, de curtido para generar, ¿no?, carne seca, ¿no?, agradable, que llamamos charqui, ¿no?, el famoso charqui. ¿Alguien sabe cómo se prepara el charqui? Por ejemplo, puedo tener carne de llama, porque carne de llama se hace el charqui. ¿Qué debo de agregarle yo a la carne de llama, ¿no?, para tener el charqui? ¿Qué se le agrega? Abundante sal, ¿sí o no? Entonces, si yo la estoy echando, porque yo tengo las células musculares, ¿ah?, está en la carne ahí, células musculares, yo le agrego sal encima, ya, sea fuera de la célula, entonces, ¿qué diré? Que lo que está pasando ahí es un medio iso, hiper o hipo. Yo le agrego así la sal, así, al charqui, a la carne, a las células musculares. Entonces, ahí hay un medio iso, hiper o hipotónico. Recuerde, siempre se ve hacia afuera. Hipertónico, perfecto. Esa es la respuesta. Claro, pues está por fuera. Afuera usted le está echando un montón de sal. Y dentro de la célula hay poca sal. Cuando eso ocurre, entonces la célula va a buscar el equilibrio. Pero ojo, mover sal, la sal que tiene carga, recuerda que ya tiene cloro negativo, sodio positivo, ¿no? Una molécula que es como un dipolo, es bastante fuerte todavía, porque cloro, ¿no?, bastante electronegativo. Para difundirlo a través de la membrana, no, la célula gastaría energía y moriría. Recuerde que principio de parsimonia evolutiva y de entropía molecular, la célula no se puede dar el lujo de gastar en exceso aquello que no tiene a la mano. Siempre va a buscar que preservar su estatus. Entonces, botar sal, meter sal, no, no. Entonces tiene que generalmente hacer un movimiento sin gasto de energía, o sea, pasivo. En este caso, pues va a mover sin mucho gasto de energía o prácticamente nulo, agua. Entonces, si yo le agrego sal a la carne, la célula va a botar agua. Y al botar agua, se va a secar. Se va a secar. Y, como dice, ¿no?, donde hay agua hay vida, pero si no hay agua, no hay vida. Y es una forma, ¿no?, elegante, y bastante sofisticada de preservar la carne por décadas, por décadas. Es más, eso no es solamente de acá, sino en otras regiones en el planeta también hacen lo mismo, ¿no? Si quieren preservar la carne, por ejemplo el jamón, es una mezcla con sal por fuera. Y en cierta medida, ¿no?, por la humedad puede hundirse por fuera ligeramente, pero adentro está prácticamente intacto, limpio.
limpio. Y acá es mucho mejor porque en la altura que la humedad prácticamente es bastante baja, ¿no? Y deshidratado completamente, puede durar 100 años esa carne. Y se rehidrata y solamente es proteína, porque afuera es altamente concentrado. Profesor, y si afuera no estuviera concentrado, entonces como la célula está más concentrada que el medio que le rodea, entonces la célula va a buscar que hincharse, va a tomar agua. ¿Para qué? Como fuera la concentración es poca, ella también quiere estar en poca concentración. Como en el caso anterior, la carne, ¿no? Usted le agregó sal por fuera, pero afuera había más concentración de sal y acá había poca concentración al interior. Entonces la célula es la buena vecina, ¿no? La célula es buena vecina, quiere estar en armonía con todo. Entonces, ¿qué hace? Bota agua para aumentar su concentración de sal. Pero ese proceso va a morir, bueno, va a morir. Igual que en el otro caso, ¿no? Si afuera no hay ni una concentración o muy baja concentración de sales y ella, la célula, tiene una gran concentración de sales, ¿qué hace la célula entonces? Ella es la buena vecina, pues. Si afuera no hay concentración y acá está concentrado, tengo que diluir. Entonces el agua ingresa y la célula comienza a hincharse. ¿Por eso podría reventar? Sí va a reventar en algún momento, más aún si el medio es hipotónico. Va a reventar y de hecho que la célula morirá, sí, porque este proceso, ojo, este mecanismo no está regulado. Es tan primitivo como primitiva fue alguna vez la membrana que dio origen a la primera célula. O sea, no está condicionado por algún mensaje genético. O sea, entonces no va a haber una proteína que pueda regular esto. No, por más que uno quiera, no hay. Ahora, para movimientos sofisticados, ¿no? Como es el caso de transporte activo, va a haber otras cosas, ¿no? Pero el transporte pasivo también evolutivamente se gestaron ciertas estructuras que, bueno, se han encontrado no hace mucho, por ejemplo, 2009, premio Nobel, creo, o 2006, de medicina fue la presencia de las acuaporinas, ¿no? Porque todo el mundo pensaba que el agua pues se movía a través de la membrana, pero solamente una cantidad de agua puede moverse a través de la membrana debido a que es un dipolo. Y hemos visto pues que la parte media de las membranas son fosfolípidos y difícilmente pues va a poder difundirse una gran cantidad. ¿Qué se encontró? Se encontró que había un grupo de proteínas que podían hacer el transporte de agua en una u otra dirección y que estaba altamente conservado, desde arqueobacterias, bacterias hasta eucariontes. O sea, que teníamos las secuencias genómicas para la formación de esas proteínas en toda la gama viviente. O sea, que son bastante antiguas y son estas pues las que hacen el movimiento del otro porcentaje de líquido que no puede atravesar fácilmente la membrana. ¿Mm? Eso fue el éxito. Lo otro pues son los canales iónicos. Los canales iónicos son bastante interesantes, porque mire usted, el CO2 y el CO y el CO2, ¿no? Son más pesados que, por ejemplo, el hidrógeno, el protón. Pero un protón no puede atravesar la membrana, siendo tan chiquito. O sea, el hidrógeno protonado no puede atravesar la membrana, siendo tan chiquita, a diferencia del CO2, que el CO2 sí puede atravesarlo. ¿Pero por qué razón? Porque tiene carga. Y en algunos casos hay forma de transporte, ¿no? La famosa difusión facilitada, canales iónicos o con cofactores. Por ejemplo, en el caso, para regular la homeostasis celular, tenemos la famosa bomba de sodio-potasio, que sin gasto de energía, estos canales proteicos permiten, ¿no?, mantener el equilibrio. ¿Y cuando se está en equilibrio? Cuando normalmente hay 2 moles o 2 N moles de potasio al interior de la célula y 3 N moles de sodio fuera de la célula. Pero cuando la célula comienza a trabajar, se invierte, ¿no? Comienza a salir potasio, ingresa sodio, ahí genera un desequilibrio. Por eso que necesitamos mecanismos de regulación. Un ejemplo de ello, ¿no? Por ejemplo, en el caso del medio hipotónico, es bastante delicado, ¿no? Por ejemplo, que generalmente las enfermeras no, las típicas licenciadas, pues son licenciadas. Y les gusta que le llamen así. Ellas por lo regular miran y le dejan la chamba a los técnicos de enfermería, que son como su chacal. Los chacal, ven para acá, haz esta vaina. Si no, cámbiale la vía. El suero fisiológico, ¿no? ¿Qué es suero fisiológico? Agua destilada, desionizada y todo lo demás, más 1 litro
más 9 gramos de cloruro de sodio. Sal de cocina no, cloruro de sodio no es sal de cocina, sal de cocina tiene yoduro. Son de cloruro de sodio, ese tipo de agua, 9 gramos en un litro, vía intravenosa. Pero ¿qué pasaría, no? Si de repente en el descuido, porque está escuchando, pues está hablando, estaba viendo su video de TikTok, va al, ¿cómo se llama? Al despacho o al armario y en lugar de sacar suero fisiológico, agarra agua destilada. Lo coloca, conecta, pone la vía, la cantidad de goteo ya, y se va. Ahí está el paciente convaleciente. Y comienza a ingresar agua destilada, intravenosa. ¿Qué va a pasar con esos glóbulos rojos? ¿Se achicarán? ¿Reventarán? ¿O no pasa nada? ¿Qué pasaría? Si le inyectan por un paciente agua destilada a la vena, a esos glóbulos rojos, ¿no? Se encogerán, se hincharán o no pasa nada. Son preguntas de examen, ¿ah? ¿Era medio hipotónico o...? No hemos puesto agua destilada, sí. Ustedes ya saben que es agua destilada, ¿no? Saben que el agua destilada tiene cero sales, solo agua, nomás, agua. Acá dice Abigail, dice, no pasa nada, profe. La destroza, sí. Una cosa, pero agua destilada nomás, agua destilada. Se ha equivocado la técnica de enfermería y ha conectado agua destilada, porque tenía que haberle puesto suero fisiológico al paciente. Ya le ha metido agua destilada. De frente a la vena, ¿qué va a pasar? Con agua destilada, Isis? la dextrosa sí, pero con agua destilada estoy diciendo. Abigail dice, no pasa nada. Va a ocurrir crenación. Y, por ejemplo, tuviéramos una gota de sangre, le agregamos 2 gotas de agua destilada, al rato y vamos a ver así fantasmas, se han retaseado los glóbulos rojos, solamente membrana y las células reventadas. Porque el glóbulo rojo, de hecho, que tiene una concentración de sal, y al colocarle agua destilada, que es un medio hipotónico, esa célula va a hincharse, hincharse, hincharse y ¡pah! Crena. Y quedan pues, como restos así, se ven como fantasmitas, como si fueran sabanitas pequeñas al microscopio. Sería mortal, mortal. ¿No? Y eso es bien delicado. No se olvide, la difusión simple es a través de la membrana. ¿Ya? La porosidad de membrana, la cantidad de moléculas de esteroles, ¿no? La disposición del tipo de fosfolipio que existe en ciertas regiones, porque ojo, no todos los fosfolipios se encuentran en todas las membranas, por ejemplo, la fosfatidilcolina es mucho más presente en células nerviosas que en otro tipo de células, que también lo van a tener, pero en menor cantidad. O sea, varía de acuerdo al tipo de lipio-membrana, de fosfolípido, y eso va a dar la permeabilidad de poro. Pero la difusión facilitada siempre va a necesitar proteínas de canal, ¿no? Para hacer el transporte. No va a aprovechar tanto la porosidad, porque hay ciertas moléculas que son regularmente grandes y algunas van a tener pequeñas cargas y las proteínas de canal van a facilitar ese transporte. ¿Mm? Lo va a difundir y aquellas que son, ¿no?, de mayor tamaño o tengan alguna carga, lo va a difundir a través sin gasto de energía. Puede llamar difusión facilitada. Un ejemplo de esto, que necesita un cofactor nada más, es la glucosa. La glucosa, ¿no?, hace difusión facilitada y hace a través de una proteína. Esa proteína se activa en presencia de insulina. Pero como el paciente diabético tipo 2, ¿no? No genera la cantidad necesaria de insulina,
para todas las células de su cuerpo, genera una pequeña cantidad, no voy a pensar que no genera nada, genera pero muy poco. Entonces, la mayor cantidad de la glucosa estará corriendo todavía por, ¿no?, torrente sanguíneo, mientras que las células están muriendo de hambre. Y las que estén más alejadas son las que van a sufrir mayor percance. Por eso que el paciente diabético empieza pues con el famoso pie diabético. Porque como ven, el corazón que bombea, la parte más alejada son los pies. Esa célula va muriendo de a poquito. Va muriendo de a poquito. Se está muriendo de hambre. Y no es porque no haya azúcar, sino que al no haber insulina no puede facilitar que las proteínas de canal logren sacar el azúcar y lo pasen al interior de la célula, ¿no?, para que haga toda su función. Para el transporte activo, ¿ya?, que gasto energía, hay facilitadas con mediadores. Hay algunas, como le dije, el sistema SynPorter, AntiPorter, ¿no? SynPorter ingresa, se adapta a la estructura y cambia, ¿no? Cambia ligeramente la forma cuando hace la difusión hacia uno y otro lado. Como SynPorter va hacia uno hace ingresar y otras hacen salir, ¿no? Y otra que son con transporte, ¿no? Este ingresa, pero no va, esta va a ingresar, pero no va a ingresar siempre y cuando la otra, que tiene que salir, esté acoplada. Y recién ahí difunde. Y luego regresa a su estado natural. Para poder hacer transporte ligeramente. Esto no. Cuando no atraviesan las membranas, ¿ya?, a veces suelen unirse otras moléculas para ser transportadas al lado opuesto. Esto se llama empaquetamiento. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando es transporte de desechos. Muchos de los desechos que se elimina por la célula, que elimina la célula, no es que lo haga a través de la membrana, no es que esté corriendo libre por el citoplasma, esa basura se lo está llevando la corriente citoplasmática, ¿no?, sino que es englobado. Ya una pequeña membrana como vesícula, que al unirse a la membrana, ¿no?, permite expulsar el contenido. Muchos de los desechos tienen que ser evacuados de esa manera, siempre empaquetados. No hay otra forma. ¿Qué tan rápido se puede mover una sustancia? Eso depende de la velocidad de difusión. Entonces, si hacemos la curva, ¿no?, entre velocidad y tiempo, en esa curva, la pendiente, ¿no?, que me va a dar la constante, va a ser en función de la concentración. En función de la concentración. Otros valores, ¿no?, o variables termodinámicas que pueden afectar, ¿no?, esta velocidad de difusión son la temperatura. A mayor temperatura, mayor difusión, sí. ¿Por qué? Porque aumenta la cinética molecular, hemos dicho, ¿no?, que empieza a vibrar, porque generalmente temperatura es grado de cinética molecular. El tamaño y la polaridad son importantes. Tamaños pequeños y con carga neutra, pues, más rápido. Vuela más rápido de un lado a otro. Es lo que está diciendo, ¿no? Si el medio es isotónico, pongamos, sea de célula animal o célula vegetal, ¿ya?, no pasa nada, porque hay un equilibrio. O sea, hablamos de homeostasis. Pero hablemos de un medio hipotónico, ¿ya?, en el cual, ¿ya?, lo que está fuera de la célula es en concentración menor a lo que tiene la célula. O sea, por un medio que rodea la célula que tenga prácticamente nada de sal. La célula tiene su concentración de sal, pero la célula no puede mover sales, lo que tiene que mover fácilmente es agua, a través de la membrana y a través de sus acuaporinas, o sea, sin gasto de energía. Entonces, en ese proceso, la célula va a empezar a aumentar su tamaño, ¿ya? En el caso de la célula vegetal, no va a reventar con urgencia, y a la célula animal sí va a haber crenación, va a reventar. Acá en la célula vegetal, porque no revienta, porque al final va a estar contenida dentro de la pared celular. Y cuando esto va ocurriendo, en algunos tipos celulares se van moviendo los contenidos y le da un movimiento llamado ciclosis. Se va moviendo en una dirección mientras va hinchándose la vacuola, que va conteniendo el líquido.
Ahora, el otro caso, en el medio hipertónico, cuando hay más sal por fuera y poca sal por dentro, entonces, como hay poca sal por dentro, más fácil botar agua para aumentar la sal, pero en ese proceso la célula se encoge. Ujú. Se encoge drásticamente. En ambos casos, si disminuye drásticamente o aumenta drásticamente la concentración de sal fuera de la célula, puede ser mortal, y generalmente es mortal. Ahora, para el transporte activo, ese, como hemos dicho, va contra la gradiente concentración. ¿Por qué contra la gradiente? Porque siempre va a gastar energía. Generalmente, lo que gasta es ATP. Y en algunos casos, dependiendo, ¿no?, el tipo de membrana, podría ser también GTP, pero regularmente es ATP. Por eso que las bombas, ¿no?, y las ATPasas generalmente transportan. Pero en el caso de la ATPasa, utiliza gradiente de protones. Al no hacer movimiento de gradiente de protones, permite generar ATP. Y en otro caso, ¿no?, cuando hay que mover moléculas grandes contra la gradiente de concentración o que tengan carga y sean grandes, pero que la célula necesita o eliminar o tener en el interior, gastará energía, gasta energía. Y debido a que no hay enzimas que puedan transformar eso. Recuerde que evolutivamente, si tomamos probabilidades, ¿no?, de cambios evolutivos de manera positiva, algunos necesitarían pues varios eones, y en comparación con la edad del universo, pues nosotros somos prácticamente la cuarta parte. Las formas de vida y la forma de vida compleja, en casi un 16avo. Pues, para que ocurra eso necesita mucho más tiempo. Por eso dice que los cambios son al azar. Bien, esa era la otra parte. ¿Cuántos estamos? Bueno, ya hay 13. Ahora sí vamos a lo del día de hoy. Esto de acá, esta semana. Esta semana hacemos teoría y a la siguiente ya van a pasar sus seminarios para estandarizar. Hoy hacemos citoplasma, citosoles, citoesqueletos, centriolos, flagelos, Golgi, retículo, centrio y demás. Citoesqueleto. La célula tiene la forma que tiene, algunas de ellas, y se está determinado genéticamente, sí, pero esa arquitectura celular, o sea, la forma que va a tener, está determinado por un sistema de soporte. Cuando hablamos de esqueleto, no es osamenta, ¿ya? La osamenta es otra cosa. Esqueleto quiere decir armazón. Y la célula mantiene su forma tridimensional gracias a un pool de proteínas que tiene, ojo, posiciones clave en la célula. Y esas posiciones también están de acuerdo a las funciones que va a cumplir. Por ejemplo, el citoesqueleto puede actuar como una pista, ¿sí?, como una carretera, a través de las cuales se van a desplazar muchas otras estructuras, incluyendo organelas, se pueden desplazar cromosomas y otras tantas estructuras más. Profesor, como si fuesen gigantescas autopistas, sí, algunas corren, ojo, de polo a polo, ¿no? Hay otras que están ubicuas por ciertas regiones nada más. Y debido a eso, a que pueden mover, los cromosomas se pueden mover a través de esas carreteras, hablamos de división celular, ¿no?, debido a que está asociado también a la soporte de la membrana, porque tiene que anclarse en algún momento a la citocinesis, mitosis y meiosis. Nos veamos aquí. Si hacemos un corte tridimensional, que te es un esquema más o menos aproximado, ¿ya?, de una membrana plasmática hacia arriba y hacia abajo, poniendo que está todo el contenido celular, todo lo que se soporta al interior de la célula, ojo, está soportado sobre un sistema ya proteico llamado citoesqueleto. Porque si no, estaríamos hablando pues que al interior de la célula, pues las estructuras subcelulares se estuvieran, como diciendo, nadando en todo lo que viene a ser el citosol. Y eso no es totalmente cierto.
porque ese citosol, ¿no? Que tiene partes más acuosas, partes semisólidas, ¿no? Que son más proteicas, todo ello, esa matriz acuosa, ¿no? Por lo regular va a soportar o va a contener al citoesqueleto, que está formado por tres componentes principales: microfilamentos, microtúbulos y los filamentos intermedios, cada uno con una constitución específica, ¿no? Tamaños específicos y disposición específica. Para poder observar al microscopio, generalmente es colorear proteína con proteína. No hay otra forma de poder. Recuerde que estos son proteínas. Los microfilamentos son fibras proteicas de 7 nanómetros, igual que los filamentos intermedios, y al igual que los microtúbulos, que son condensados de otras pequeñas proteínas. Entonces, para poderlas observar, como está viendo aquí, obligatoriamente es tener un colorante proteico que se una a esa proteína, y ese colorante tiene que tener un reactivo que, si bien une, o sea, lo encuentra, comienza a emitir una señal. Pero una señal que no va a ser fácilmente ser visible a simple vista, sino en cierta longitud de onda. Por eso que se utiliza por lo regular microscopios de campo oscuro o los microscopios de fluorescencia, así se les llama, para poder visualizarlos. Microscopio de fluorescencia, porque lo que está viendo ahí es teñido con proteína. Por ejemplo, observe usted la red de microfilamentos. Generalmente están en la periferia, están más concentrados en la periferia. Mira que la parte central prácticamente no hay. Los microtúbulos, mire usted cómo va, de un lado hacia otro. Inclusive cruzan por el núcleo. Y a la periferia no los veo, no los puede ver. Y los filamentos intermedios, mira, puede estar rodando al núcleo y soportado sobre lo demás. Entonces, no solamente su composición, sino también su disposición al interior de la célula. La veamos acá. La fibra de actina, ¿ya? Monómeros de actina de 7 nanómetros, los microfilamentos, ¿no? Ahora, si hablamos de los famosos microtúbulos, son dímeros, ¿no? De alfa y beta tubulina, ya con un interior hueco, es hueco el interior, pero que sirve como carretera. Y los filamentos intermedios, porque tienen troponina, tropomiosina. Hablemos por orden. Microfilamentos. 3, 6, 7 máximo nanómetros de diámetro, que se alterna, ojo, se alternan la F-actina con la G-actina. Se alterna, formando como si fuese una trenza, un trenzado. ¿Ya? Y eso le va a dar resistencia. Entonces, esa resistencia, debido a que la actina, recuerda, actina, miosina, proteínas, ¿no? Que se encuentran en la fibra muscular, la célula muscular, que permiten, ¿no? la parte de, ¿no? Contracción, ¿no? Contractibilidad y elasticidad que tiene la célula muscular. Es una proteína bastante resistente. Ahora, ¿dónde le vamos a encontrar los microfilamentos? En la periferia. Regularmente, generalmente en la periferia de la célula. Eso es lo que le da la forma, el sostén y la disposición. A su vez, esto de acá se inserta sobre la espectrina y la mimentina, que son las proteínas que están adosadas a la cara interna, a la que mira hacia el citoplasma de la célula. Recuerde que hemos dicho que la membrana es asimétrica. Hacia afuera tiene receptores, pero hacia adentro tiene proteínas de enganche con el citoesqueleto. En este caso, principalmente con los microfilamentos que van alrededor. Es por ello que al propiciar la forma y tener una resistencia, van a estar asociados a movimiento celular que incluye desplazamiento, contracción y citocinesis. Esto es bastante interesante cuando se estudia, por ejemplo, motilidad celular. En el caso de protistas como los protozoos, como las amebas, se las estudia, porque es a nivel molecular ver cuando se forma un pseudópodo,
¿no? O en el caso de los glóbulos blancos, cuando va a invaginar, ¿no?, un microbio, lo que está ocurriendo en la periferia, como en el caso de la ameba, cuando está formando su pseudoporo, lo que está ocurriendo en esa periferia, si lo pudiéramos amplificar para saber qué cosa está ocurriendo, sería como armar y desarmar ciudades en fracciones de segundo. Ojo, armar y desarmar ciudades en fracciones de segundo, a nivel de arquitectura, y lo hace a una velocidad terrible. Claro que uno puede estar ahí hora y media, con los ojos rojos solamente para ver el movimiento de unas cuantas micras, pero si nos ponemos una escala mucho menor, sería pues fastuoso ver la velocidad con la cual se engancha, se desarma, se vuelven a armar, se vuelven a disponer, van empujando la membrana, la van distendiendo, todo para poder captar la presa por quimiotaxis. Entonces, es una respuesta bastante específica. Sí. Por eso decimos que los microfilamentos dan la forma y la resistencia a la célula, por la disposición que tienen. Acá está teñido con proteína fluorescente verde. Ya tiene F-actina y G-actina, monómeros, ¿no?, que se entrecruzan y van a darle toda la consistencia. Ahora, los famosos microtúbulos, de acá que son más complejos, son mucho más grandes, a diferencia de otros que tenían un medio de 3, 6, 7 micras de diámetro, estos de acá tienen hasta 25, ¿ya?, nanómetros de diámetro con un interior hueco. ¿Por qué? Porque está compuesto, dice, de dos unidades de tubulinas, alfa y beta tubulina. Pues decía que está formado por heterodímeros, alfa y beta. Alfa tubulina, que está de verde acá, le han puesto de color rojo rosella, beta tubulina. ¿Mm? Y la conjunción de una, porque esto de acá se disponen, ojo, se disponen en espiral, pero si lo vemos de otro tramo, vamos a ver que prácticamente están alternados. A esa alternancia que se ve lineal se le llama protofilamento. Ese protofilamentos. Entonces, si usted comienza a analizar, porque lo vamos a ver así en espiral, pero si lo vemos de lado, son 13 unidades que forman una especie de cilindro hueco. Este cilindro hueco llamado microtúbulo, ¿no?, cuyos heterodímeros se disponen, ¿no?, de manera helicoidal, pero si lo observamos, son lineales, van a correr de palmo a palmo la célula. Ojo, de palmo a palmo. Estas van a ser consideradas como las supercarreteras de transporte a nivel celular. ¿Sí? Sí. Verá usted. Estas de acá se pueden armar y desarmar rápidamente. ¿Qué necesita? Bueno, sin trifosfato. Separa para alfa y genera beta tubulina. Igual para engancharse a la alfa tubulina, ¿no?, vienen nuevamente la transformación de guanosintrifosfato a guanosintrifosfato. Si lo vemos de lado, ¿no?, porque esta es así la disposición como está viendo, está alternado los heterodímeros y va a aparecer una espiral. Pero si lo vemos de lado, vamos a encontrar que está formado a lo mucho por 13 protofilamentos. Ya esto de forma lineal nada más. Pero la agregación, ¿no?, igual que la destrucción, es en forma helicoidal. Debido a su tamaño y la disposición, las funciones que tiene son variadas. Primero, es andamiaje, que va a soportar parte de la arquitectura celular porque al correr de tramo a tramo, ojo, corre de tramo a tramo, la célula es como si fuesen vigas de soporte. Y con esa viga de soporte, a través de ella se van a movilizar los famosos motores moleculares. Son mitóticos, esqueletos, flagelos, sí. Vamos acá. Motor molecular, ¿eh? Busca el motor molecular.
O de un ser humano adulto entre 50. No, voy a poner el sonido. Quiero que preste atención a la explicación aquí. Estas son pequeñas máquinas moleculares y están haciendo eso dentro de tu cuerpo en este momento. Para entender por qué, debemos alejarnos. Todos los días en el cuerpo de un ser humano adulto, entre 50 y 70 mil millones de células mueren, ya sea porque están estresadas o dañadas o solo son viejas. Pero eso es normal, de hecho se llama muerte celular programada. Pero para compensar todas las células perdidas, ahora mismo miles de millones de tus células se están dividiendo, básicamente creando nuevas células. Y ese proceso de división celular, también llamado mitosis, requiere un ejército de máquinas moleculares diminutas. Así que veámoslas de cerca. Un buen lugar para comenzar es el ADN, la molécula de doble hélice de la que siempre hablamos. Esta es una representación científica precisa del ADN creada por Drew Berry en el Instituto de Investigación Médica Walter and Eliza Hall. Al desenrollar las dos hebras, vemos que cada una tiene una cadena central de azúcar fosfato conectada con la secuencia de pares de bases de ácido nucleico, conocido por las letras A, T, G y C. Las hebras corren en direcciones opuestas, lo que es importante cuando quieres copiar el ADN. Copiar el ADN es uno de los primeros pasos en la división celular. Aquí las dos hebras de ADN están siendo desenrolladas y separadas por la pequeña máquina de moléculas azul llamada helicasa. La helicasa literalmente gira tan rápido como el motor de un avión. La hebra del ADN en el lado derecho tiene su hebra complementaria ensamblada continuamente. Pero la otra hebra es más complicada porque corre en la dirección opuesta. Así que debe ser enrollada con su hebra complementaria ensamblada en reversa, sección por sección. Al final de este proceso tenemos dos moléculas idénticas de ADN, cada una con unos pocos centímetros de largo, pero solo un par de nanómetros de ancho. Así que para evitar que el ADN se empiece a enredar, está envuelto alrededor de proteínas llamadas histonas, formando un nucleosoma. Estos nucleosomas se agrupan juntos en una fibra conocida como cromatina, la cual se enlaza y enrolla para formar un cromosoma, una de las estructuras moleculares más grandes de tu cuerpo. De hecho, puedes ver a los cromosomas con un microscopio en la división de células. Solo después de eso toman su forma característica. De lo contrario, el ADN está más esparcido dentro del núcleo. El proceso de dividir una célula toma cerca de 1 hora en mamíferos, así que estas imágenes están aceleradas. Puedes ver cómo los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Ahora, cuando todo está bien, se separan en las dos nuevas células hijas. Cada una contiene una copia idéntica de ADN. Aunque parece muy simple, este proceso es increíblemente complicado y para lograrlo necesita máquinas moleculares aún más fascinantes. Así que observemos a un cromosoma solo. Un cromosoma consiste en dos cromátidas con forma de salchicha que contienen las copias idénticas del ADN creadas antes. Cada cromátida está unida a fibras de microtúbulos, las cuales guían y ayudan a alinearlas en la posición correcta. Los microtúbulos están conectados a la cromátida en el cinetocoro que vemos en rojo. El cinetocoro consiste en cientos de diferentes proteínas trabajando al unísono para alcanzar objetivos múltiples. De hecho, es uno de los mecanismos moleculares más sofisticados dentro de tu cuerpo. El cinetocoro es clave en la separación exitosa de las cromátidas. Crea una conexión dinámica entre el cromosoma y los microtúbulos. Por alguna razón que nadie ha sido capaz de descubrir, los microtúbulos están siendo constantemente construidos de un lado y desarmados del otro. Mientras el cromosoma aún se está separando, el cinetocoro transmite una señal química de detención al resto de la célula. Aquí lo vemos en las moléculas rojas. Básicamente dice que este cromosoma aún no está preparado para dividirse. El cinetocoro además detecta mecánicamente la tensión. Cuando se alcanza la tensión justa y la posición y el acoplamiento son correctos, todas las proteínas se preparan. Aquí lo vemos en verde. En este punto, el sistema de transmisión de la señal de detención no se ha apagado. En cambio, es literalmente transportado desde el cinetocoro por los microtúbulos por un pequeño motor. Esos son los caminantes.
Así es como se ve realmente. Tiene piernas largas, así que puede esquivar los obstáculos y pasar por encima de la kinesia, que son motores moleculares que caminan en la dirección opuesta. Personalmente estoy sorprendido por estas diminutas máquinas moleculares, por su capacidad para ejecutar rutinariamente y fielmente sus funciones miles de millones de veces dentro de tu cuerpo en este preciso momento. También estoy sorprendido por los científicos quienes fueron capaces de descubrir cómo funcionan con tantos detalles que nos permiten crear representaciones realistas como lo vimos en las animaciones de este video. Pero tal vez lo más sorprendente es que todo lo que aún queda por descubrir, por ejemplo, cómo son exactamente llevadas las cromátidas a los extremos opuestos de la célula, aún hay mucho que no sabemos bien. Lo emocionante es que en la ciencia ficción durante décadas hemos estado escribiendo acerca de pequeños nanobots que serán inyectados en el torrente sanguíneo para curarnos. Pero lo que sugiere la existencia de estas pequeñas máquinas de moléculas dentro de nosotros es que no hay un límite físico para que eso no pase. Y creo que es probable que en el futuro seamos capaces de desarrollar nuestras propias máquinas moleculares diminutas que serán capaces de reparar nuestros cuerpos mejor de lo que se reparan por sí solos. Ujú. Es lo que conocemos como motor molecular. Motor o máquina molecular. Desde que la nanotecnología se unió a los biomateriales dentro de un campo de la física bastante complejo, se hace esto, ¿no? Por ejemplo, micromáquinas, los famosos nanobots, no es ciencia ficción. Eso ya se tenía desde la década de los 60, ¿eh? Los famosos implantes, la teoría la trama de los famosos biochips. No es nuevo. Claro que ahora sí hay tecnología para poder amplificarlo, lo que antes parecía imposible. O sea, reparar la célula por sí misma. O sea, darle la máquina necesaria para que éstas comiencen a trabajar y a reparar. Es una parte de la famosa farmacogenómica. Ahora, para terminar esta parte, los famosos filamentos intermedios. Los filamentos intermedios tienen de 10, algunos dicen hasta 12 o 14 nanómetros de diámetro. Diferencia, como recapitulando, microfilamentos, 3, 6 hasta 7 nanómetros de diámetro. Los microtúbulos, entre 22, 24, 25 nanómetros de diámetro. Claro que el diámetro interno es de 14, hueco. Los filamentos intermedios, ya, ahí sí, es más o menos de 10 nanómetros de diámetro. Las proteínas principales, diferencia del alfa y beta tubulina, ¿no? Actina F, actina G, en el caso de los microfilamentos. Los filamentos intermedios tienen bimentina, queratina, algunos hablan de troponina, tropomiosina, desmina, que son las proteínas básicas que van a constituir. Y estas van a variar de acuerdo al tipo celular, o sea, de acuerdo al tipo de tejido. Por ejemplo, a nivel de tejido nervioso, las proteínas que forman los filamentos intermedios, ¿ya?, se conocen como neurofilamentos. Ejemplos citoesqueletos en células epiteliales. Como en el intestino, las células intestinales que forman el epitelio entre yeyuno e hilio tienen los 3 tipos de fibra, bien distribuidos, ¿no? Los microfilamentos a los extremos, ¿ya? Los filamentos intermedios cerca del núcleo, ¿no?, dándole el soporte. Y los microtúbulos por todo lado, recorriendo por todo lado. Bueno, acá, para ser epiteliales, los microfilamentos se proyectan dentro de las vellosidades, los microfilamentos. Los microtúbulos carecen de centrosoma a la periferia de la célula, claro, porque el centrosoma tiene otra función, y los filamentos intermedios se conectan a las células adyacentes a través de los desmosomas. Que eso vamos a ver la última semana del primer bloque, que vienen a ser las uniones intercelulares. Esto de acá. O lo que llamamos cemento celular. Esto de aquí. Microfilamentos, en el caso de células epiteliales del sistema digestivo, ¿ya?, lo que hacen la absorción. Las microvellosidades tienen microfilamentos. Ahí se dispone mayor cantidad. Los microtúbulos, como dije, a todo lo largo, ¿no? Y los filamentos intermedios para resguardar el núcleo. Pero, a su vez, mira, están unidos
a proteínas, por ejemplo, en el caso de los filamentos intermedios, a desminas. Y el cemento celular se le llama. Área que permite que una célula se una a otra. Por el éxito evolutivo de los plurimulticelulares de que generaron sistemas de reconocimiento que hizo posible que esas células se unieran. A veces esa unión es bastante fina, unión fina, unión estrecha. Y a veces deja pequeños compartimientos, pues, entre los puntos que se van a adosar. Por ejemplo, si esto fuera una parte del tubo digestivo, por aquí estaría corriendo, ¿no?, parte de los nutrientes que tienen que ser absorbidos por las microbiosidades, pero nunca, ¿ya?, esa parte líquida que contiene nutrientes nunca va a atravesar estos espacios, debido a que hay proyecciones de citoesqueleto que permiten esa unión. La aplicación de cilios y flagelos para lo que llamamos microtúbulos. Y esto tiene interpretación evolutiva. Inclusive para algunas universidades le han puesto como pregunta examen de admisión. Por ejemplo, entre el origen evolutivo de las primeras células eucariotas para diferenciarse entre animal, vegetal, hongo, protozoo, y a su vez, ¿no?, de los protistas que dio origen, aparte de hongos y animales, tiene que ver su función evolutiva con estas estructuras que derivan de los microtúbulos. La teoría endosimbiótica seriada de Margulis logra explicarlo de forma bastante satisfactoria el cómo alguna vez, ¿no?, una estructura que era independiente en el medio primitivo, en la sola cosa primitiva, una vez que fue integrada al interior de la célula, facilitó, ¿no?, ciertas formas que vamos a conocer nosotros como motilidad celular. Por eso que en los nuevos libros de biología molecular de la célula hablan de organelas, estructuras que tienen membrana y cumplen una función, al menos una membrana, ¿ya? Estructuras que tienen al menos una membrana y cumplen una función. Los organoides, que son estructuras subcelulares, que cumplen función pero no tienen membrana, como por ejemplo los centriolos, los ribosomas, no tienen membrana, el nucleolo no tiene membrana, pero cumple una función. Y el último que se clasifica son los organitos. Entonces tenés organelas, organoides y organitos, pero esos organitos no lo he escuchado. ¿Quieren hacer los organitos? Solamente tienen que ver con la locomoción. Un ejemplo de ello para las células eucariotas, los cilios y flagelos. Estructuras de locomoción. ¿Qué es el cilio? ¿Qué es el flagelo? Por ejemplo, acá tenemos un corte transversal de flagelo. Y vamos a ver lo siguiente. Está formado por 9 dupletas de microtubulares, o sea, de microtúbulos, ¿ya?, y un par de microtúbulos centrales, este de acá. ¿Cuánto me da acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El modelo se le llama 9 más 2. Y este modelo describe bastante bien a las células eucariotas. Solo las células eucariotas tienen este modelo. 9 más 2, 9 más 1, 9 más algo, hasta 9 más 5 hay, en algunos tipos de protistas. O sea, 9 pares, ¿sí?, alrededor, formados por tubulina, a diferencia del flagelo bacteriano que tiene flagelina. Estos acá tienen tubulina porque derivan de los microtúbulos y un par central como mínimo, ¿ya?, todos bajo un anillo. Tiene otras proteínas axicitarias, ¿no?, para permitir el funcionamiento. La proyección e vaginación de la membrana plasmática es parte de la estructura del cilio y del flagelo. Es eso que está viendo acá doble, la línea rojita. Sobre ello usted va a encontrar en un modelo 9 más 2. A su vez, ¿no?, cada uno de los periféricos va a tener brazos proteicos y radioproteicos que apuntan hacia el par central. Esto todavía tiene un anillo eje de protección que corre a todo lo largo que viene a ser el flagelo. Así sea uno, sean varios, va a ser de esa manera. Ellos trabajan como motor molecular. Si el flagelo es un motor molecular. Los cilios también tienen casi el mismo origen.
A diferencia de los flagelos, que son estructuras, ¿no?, con un tamaño considerable, asociados al movimiento, ojo al movimiento, vamos a encontrar que los cilios también son proyecciones, pero más pequeñas, podríamos decir digitiformes, o con forma de dedos, que pueden moverse sincrónicamente o de forma sincrónica, aleatoriamente. Ejemplo de movimiento sincrónico, lo encontramos en un grupo de protistas, algunos de vida libre y otros que son patógenos. Por ejemplo, acá, claro, uno patógeno. Primero uno de vida libre, que es la portichela. Movimiento. La portichela es un ciliado. Claro que tiene un paquete de cilios que van rotando en una dirección, ¿no? Uno está viendo acá. Como todo ciliado tiene dos núcleos, ¿ya? Tiene un macro y un micronúcleo. Y esto que estoy viendo acá continuamente es un giro bastante rápido. Y lo hace para formar una corriente de convección y atrapar bacterias de lo que se alimenta. Tiene un eje que se adosa sobre una superficie. O sea, este de acá vive fijo en una superficie. Es ambiental, no tiene ningún problema. Hay otros que tienen doble banda. Este de acá tiene una banda, y ojo, esta sí. No voy a pensar que es un círculo, es más o menos como si fuese una rosca metida hacia adentro. Una abertura hueca que le llamamos abertura oral, para atrapar el alimento. Y si observan, ¿no?, la velocidad con que mueve su cilio. Pero eso es fijo, a diferencia del Balantidium. Balantidium coli, que a muchas personas les suele afectar en verano. Sí, muchos terminan mal en verano por el Balantidium. El Balantidium en sí tiene doble eje de cilio y corre por su alrededor. Este está formando quiste ya, porque el Balantidium suele afectar al sistema digestivo. Me llaman coli porque es del cerdo. A la persona cuando la afecta no tiene balantidiasis, ¿no? Tiene diarrea del cerdo. O que también es una deposición líquida y lo reconocen a diferencia de otro tipo de infección porque es maloliente. Típico de Balantidium. Y son bastante rápidos, ¿sabes? Como lo está viendo, cada uno de ellos tranquilamente se desplaza. Porque los cilios, el penacho de cilio que tienen, se mueve de manera sincronizada. Para que no vaya a pensar que somos la única especie que tiene células ciliadas. Otros son mucho más ancestrales. Es más, en la teoría endosimbiótica de Margulis, cuando explica el origen de estas estructuras, no sé de dónde vino, o porque como es endosimbiótico, algo lo tuvo que haber dado origen. En este caso, la doctora explica bastante bien que fue porque la célula eucariota al final fue una asociación, una simbiosis de otras estructuras primitivas, ¿no?, cuasi bacterianas, como por ejemplo mitocondrias, que su ADN, más se parece un ADN bacteriano, tiene sus propios ribosomas, ¿sabes? Tiene su propio código genético, que es diferente de los procariotas y eucariotas. Y en el caso, pues, de los flagelos, su origen está en los espiroquetales, las espiroquetas. Así como el treponema, así como el treponema, que alguna vez se asoció evolutivamente a las células y dio origen al flagelo.
Y en cierta forma tiene razón, ¿no? Porque el contenido de la proteína se asemeja bastante bien. Además que si observamos un espiroquetal, las espiroquetas, a diferencia de otras bacterias flageladas, por ejemplo, uno puede agarrar una salmonela o la pseudomonas, ¿no? Que está lleno de flagelos alrededor, pero sus flagelos son externos. En el caso del espiroquetal, que se mueve como tirabuzón, es porque el flagelo está dentro del citoplasma. O sea, es un flagelo envuelto por membrana, similar a la membrana de los eucariotas. Bien, a veces para la motilidad de los cilios necesita corpúsculo basal. Ese corpúsculo basal es bastante parecido al centriolo. Centriolo que participa en la división celular es bastante parecido, ¿no? Que va a facilitar ese movimiento. Por lo regular coordinado. Por lo regular es coordinado. Lo vemos acá. En el caso de movimiento externo, ¿no? Ya no es interior, sino hacia afuera, tiene dos cosas. Por cilios, ¿ya? Que puede estar coordinado en una u otra dirección, ¿no? De agitación, o el movimiento flagelar. ¿Ya? Y acá viene una diferencia también bastante drástica con el flagelo bacteriano. Mucho que el flagelo eucariota, bueno, pues está organizado por el famoso microtubo, o sea, tiene tubulina. Dispuesto 9 pares más un par central de tubulina, ya está. Y hemos dicho que las bacterias tienen flagelina bacteriana. Pero otra cosa más importante es la base del flagelo, en este caso, el motor principal del flagelo eucariota, con qué tipo de energía trabaja, que es diferente al flagelo bacteriano. Ya, un recuerdo, y acá vienen preguntas fáciles, ¿sabes? Estas son preguntas ya al nivel poco yo, para ustedes, que hace tiempo han superado su examen de admisión. Bien. Por una mol de azúcar, ¿cuántos ATP produce una bacteria en respiración anaeróbica? ¿Mm? Fácil, ¿eh? ¿Cuántos ATP produce por unidad de azúcar? Vamos a ver en el chat. No, ya murió ya. Gianfranco me dice 36. Muy poco. O mucho. Ya. ¿Cuántas moles se producen? ¿Cuántas unidades? Fácil, ¿eh? Fácil, fácil, fácil. Si no diría, pues que han plagiado su examen. Sí, cada año se encuentra pucha, gente más deshonesta. ¿Nadie? Por respiración anaeróbica, ¿cuántos ATP como máximo se producen? Fácil. Lo que respondió el compañero está más asociado a aeróbico, antes que anaeróbico. Las bacterias por unidad de azúcar solamente producen 2 ATP. Los eucariotas pueden producir de 36 a 38. ¿Ya? Por la misma cantidad. Es como decir, ¿no? Te fuese el banco, te va al banco, ¿no? Banco procariota, dice. Tú me dejas un sol y mañana te doy 2 soles. Banco eucariota. Tú me dejas un sol, mañana te doy de 36 a 38 soles. ¿Qué haces? Regresas con 1000 soles, ¿no? Toma, mañana vengo mínimo de 36.000 soles. ¿No? Esa es la enorme diferencia. Y ahora, ¿por qué? También por lo que vamos a mover. Ojo,
y acá viene el movimiento. Las células eucariotas pueden darse el lujo de batir el flagelo, ojo, batir el flagelo y moverse en dirección contraria. Bate el flagelo y se mueve en dirección contraria. Pero las procariotas, debido a que solamente producen 2 ATP, no pueden darse ese lujo de gastar energía porque no pueden producir en las cantidades que necesitan. Lo único que hace es generar a través de su bomba de protones una corriente de convección. O sea, se mueve el flagelo, rota el flagelo, ¿ya? Rota o semibate el flagelo y genera una especie de corriente de convección. Es como un remolino. Y usted ve que el remolino siempre te jala hacia el centro, o sea, te jala hacia adentro. Entonces genera su especie de remolino y se succiona a sí mismo. O sea, viaja en dirección del movimiento. En cambio, en los eucariotas viaja en sentido contrario al movimiento. Flagelo bate y el otro avanza. Las bacterias no pueden hacer eso. Y justo es por cuanto ATP producen. Es la enorme diferencia, aparte, ¿no?, de la constitución, tamaño y todo lo demás. Y veamos acá. Algo que le va a interesar específicamente a los chicos sobre los flagelos, ¿no? Los flagelos siempre van a ser muchísimo más grandes que los cilios, que debido a son proyecciones, ¿no?, enormes que salen de la membrana, que por dentro vas a tener los 9 pares más 2, ¿no?, de tubulinas. Y a pesar de que su estructura y todo lo demás cumple varias funciones, por ejemplo, en el caso reproductivo, ¿no?, para animales superiores, en el cual pues es el gameto masculino. Se le llama masculino, ojo, y eso no voy a pensar, porque ahora con esto del Banco Mundial y su corriente inclusiva está degenerando en la sociedad, por lo que odian biología. Ya. Contra esa cosa que llama ideología de género, ¿ya? Porque al final solamente hay dos. No, que el género es una construcción social, pues porque el otro, que le letre le fligeles, sen apéndices, que me letegues. Ya. Mira lo siguiente. Se puso por convención género masculino y femenino por la velocidad, desplazamiento o movimiento, ¿ya?, que tenía el gameto. Entonces, si el gameto tiene movimiento y es activo, se le pone como masculino. Pero dice, no, porque ese animalito es macho, el otro es hembra, ¿no? Bueno, de repente son isomórficos, dice, ¿no? Tienen la misma forma, pero este es macho, el otro es hembra. ¿Pero por qué dice eso, no? En función del gameto, ¿no?, que tiene motilidad, si es activo, va y busca al otro, que no se mueve, que es pasivo, entonces el activo se le pone masculino, y al que no espera, ¿no?, la recepción del otro gameto juntarse es o pasivo, ¿no?, femenino. Es así. Entonces, en el caso del organismo masculino, por ejemplo, en el caso de la especie humana, si bien es cierto, ¿no?, tenemos la formación de los gametos, en este caso a nivel de los túbulos seminíferos, se van a formar a partir de una célula primordial germinal por todo el proceso, ¿no?, que recurre a la formación de gameto hasta formar la espermática y de ahí el espermatozoide, ¿ya? Y una vez que se libera, pues sale por los retetés, títulos rectos y llega hasta el epidídimo para terminar su maduración. Y en esta parte, pues, el género masculino, pues, es atrofiado, ¿no? No es como el género femenino, por ejemplo, ¿ya?, para que usted se dé cuenta, ¿ya? En el caso femenino, para producir un gameto habilitado, o sea, listo para fecundarse, necesita solamente entre 28 y 29 días, ciclo lunar. Porque claro, no va a estar lunar, ¿no? Pero el ciclo lunar porque necesita la mujer para formar un óvulo, un ovocito o una célula reproductiva que esté lista, ¿no?, para su proceso. En el caso de masculino, no, ya es más torpe. Puede demorar de 70, 72, 74 días.
más de 70 días, ya, póngale en promedio, para formar gametos que estén listos para fecundar. Entonces, ese resto del proceso termina en esa estructura que a lo mucho pues, tendrá a lo máximo 1 milímetro, pues, muy grande todavía, de diámetro, pero que puede llegar hasta 7 metros de largo, que está sobre la base testicular, la parte superior, que llamamos epidídimo, y a cuyo extremo, ¿no?, da origen al conducto deferente. ¿No? Ya, muy bien. En estos 7 metros de largo va a ocurrir la maduración. Entonces, esa maduración le llamamos espermiogénesis. Y eso es necesario para que el gameto logre desarrollar esta estructura, esta forma de flagelo. Porque sin ello no va a poder fecundar. Recuerde que desde que se deposita la matriz femenina hasta que pase al interior del útero y del útero tenga que viajar a una u otra de las trompas de falopio por quimiotaxis, si tomamos distancias a ese nivel, ¿no?, celular, son distancias monstruosas. Es como si usted estuviera en bicicleta, ¿no? Allá en Tacna tienes que ver a tu enamorada que está más o menos en Guayaquil. Y tienes que irte en bicicleta y lo más rápido posible. Así de complicado es. Por lo que necesita ese proceso llamado espermiogénesis. No es solamente la espermatogénesis, ¿ah? La espermatogénesis es la formación del espermatozoide, pero ese espermatozoide, así como está, no sirve para fecundar. Necesita madurar, porque necesita mejorar la estructura de esta presentación del flagelo, 9 pares más 2 al centro, y con toda la estructura que conlleva, ¿no?, la arquitectura del flagelo. Esta maduración es delicada. Ahora quiero que mire esta otra microfotografía, no la que está bien oscurita, ¿no?, donde se ha teñido bien la proteína con sal de plata. Acá se tiñe la proteína con sal de plata, por eso se ve así oscurito. Quiero que mire esta otra de acá, de la derecha, su pantalla. El corte transversal de la cola espermatozoide con dineína defectuosa. Esta es con dineína normal. O sea, se ha madurado correctamente. Miren cómo se han dispuesto, ¿ya?, los dímeros. Vea esa estructura, ve cómo se han dispuesto. Un caos, un desorden. Para las personas que, por ejemplo, se creen Rastafari, ¿no?, y comienzan a consumir enormes cantidades pues, de marihuana, específicamente el jamaiquino, ¿no?, el moño rojo, y les gusta, ¿no?, consumir, fumar, porque se sienten bien, ¿no? Específicamente la inflorescencia, ¿no?, donde van a estar. Y otros creo que son más suicidas, porque se fuman las semillitas, dice, porque sale canchita, dice. Se escucha. Causa, sale canchita, así, suena todavía. Ya. Los químicos que libera a reaccionar, ojo, a reaccionar, porque recuerden que una vez que aspira, va a haber una reacción, ¿ya?, físico-química al interior con la sustancia que está dentro, pues, del sistema respiratorio, y eso va a pasar a la sangre. Mucho de ello se va a acumular en el epidídimo y va a generar esa alteración en la maduración o espermiogénesis, ¿no?, de los gametos masculinos. ¿Y a qué va a conllevar? A esterilidad masculina. Y ojo, cuando digo esterilidad masculina, no quiere decir pues que el varón pues va a perder su masculinidad, ¿no?, se va a feminizar, no. Sigue siendo hombre, ¿no? Ya, por eso entonces no tendrá una erección, pero no, igual va a tener una erección, igual va a eyacular. Sí, pero el problema está en que como masculino, como macho, llámelo como quiera, no sirve para procrear. Podrá tener una relación sexual satisfactoria o no, podrá tener una eyaculación poca o mucha, pero de lo que esté vertiendo no sirve para fecundar, porque los espermatozoides salen así, alterados. Cuando se examina microscópicamente una cola,
a nivel de microscopio electrónico, se observa así, una disposición completamente irregular. Pero eso entonces, ¿cómo hacen para saber? No es sencillo, se hace una prueba llamada de espermio G, un espermatograma, ¿no? Y luego trae una muestra de su esperma, ¿no? Se agrega una gotita con color de contraste, un poco de agua destilada, en una portaobjeto especial que se llama cámara de Neubauer, por acá, ¿no? Porque a veces le echan la culpa a las mujeres, ¿no? Que no pueden tener hijos y al final es él, ¿no? Es él. Y en la actualidad se encontró pues, que es más el varón que tiene problemas. O sea, como le digo, el hombre es una especie en proceso de extinción. Y si vaya que sí lo es, ¿eh? Cámara Neubauer. Bueno, para el día de hoy tenemos un diluyente de espermatozoides, una muestra de semen y una cámara de Neubauer. Lo que he hecho es una dilución en la cual agregué 50 microlitros de la muestra de semen en 950 del diluyente. Y ahora esta mezcla la voy a preparar más o menos con unos 20 microlitros y la voy a colocar en la cámara. Para ello en la cámara vamos a colocar un cubre objetos. Y por un ladito nomás se coloca. Y voy a tomar la muestra de diluido. Diluido y coloreado. Y vamos a colocar por los bordes. Vamos a ver. Para que se difunda. ¿Por qué la cámara de Neubauer? Ahí está. 1 sobre 10 milímetros de profundidad. Y eso nos lo vamos a llevar al microscopio y vamos a contar. Luego ponemos aquí el microscopio y vamos a tratar aquí de enfocarlo en la... Así sí, se ve en la cuadradito, rejilla más o menos. porque está cortado con láser. Y se ven los espermatozoides. En este caso tiene poquitos. Entonces voy a contar a ver cuántos hay por promedio en un cuadrado de 1 por 1 milímetros. Y acá está, ¿eh? Bueno, entonces en este caso aquí tenemos la ilusión, ¿verdad? Metros. Y acá está. Acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá. No es, parece. 1, 2, 3, 4. Está incompleto. 5, 6. 8, no hay más. Bueno, entonces en este caso aquí tenemos la ilusión, ¿verdad? Ahora 50 microlitros de la muestra, 950 diluyente, por la ilusión es 50 en 1000, es decir, 1,20, el factor de ilusión es 20. El conteo, después de hacer el conteo, tenemos 54, 61, 59 y 64 en cada uno de estos cuadros, de manera tal que el total son 238, y eso fue contado en 4 cuadros. Ahí sacaremos el promedio, el cual podemos ya redondeado. Bueno, da exactamente 59.5, pero vamos a mantenerlo así, pero bueno, vamos a dejarlo así, 59,5. Y entonces vamos a hacer ahora nuestro cálculo. Entonces sería 59,5 células por cuadro, y un cuadro equivale a 0.1 milímetros cúbicos, pero resulta que 1000 milímetros cúbicos equivalen a 1 mililitro, de manera tal, y aquí me faltó el factor de dilución, que sería 20. Si ustedes notan, esto sería siempre una constante, y si hacen el cálculo les va a dar 200.000, constante cuando somos la misma cámara, la misma dilución, ¿verdad? De manera tal que ya todo el cálculo, uno en general, cuando lo que hace es determina el conteo por cuadro y multiplica por 200.000, si todas estas condiciones claramente se mantienen, ¿verdad? Entonces van a ver que ya uno en la forma práctica normalmente trabaja así. Y eso entonces nos estaría dando 11.900.000 células, que uno lo reportaría entonces como
12 millones de células por mililitro. A eso uno podría considerarle, digamos, por ejemplo, el volumen de muestra, entonces sería 12 por 10 el conteo, ¿verdad? Conteo total. Entonces 12 por 10 a las 6 células por mililitro, y en este caso el paciente trabajó 2 mililitros. Entonces, bueno, fue lo que produjo, 2 mililitros, de manera tal que eso sería 24 millones de células por eyaculado. Bajo. Bajo. Porque necesita más. Hay algunos fármacos también que cuando aumentas el consumo genera esta distorsión. Porque de ahí todavía ha contado y todavía no ha descartado los que no tienen movimiento, los que tienen doble cola, los que a veces se mueven irregular. Porque espermatozoides que parece con los perritos que juegan con su cola y ahorita están dando vueltas ahí. Son torpes. ¿Mm? ¿Todo por qué? Porque tienen errores en su formación, debido a los tóxicos, a los químicos que han consumido. Los centriolos y cuerpos basales, ¿ya? Que están adosados los cilios. Y los centriolos que saben que participa pues, en la división celular. Está igual formado por microtúbulos. Nada más que en este caso va a haber una diferencia marcada. El otro se acuerda que era 9 más 2, así viene 9 padre más 2. Acá son tripletes. Son tripletes. Y es 9 más 0. 9 tripletes más 0. Más nada al centro. Eso es un cuerpo basal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tripletes y nada al centro. Por el modelo 9 más 0. Siempre son tripletes de semimicrotúbulos empaquetados de manera distinta. Eso da origen a los centriolos. Y así se van a disponer. Así se van a disponer, en roseta. Ahora, ¿cuándo se convierte en centrosoma? Se convierte en centrosoma, o se dice que es centrosoma cuando ya participa directamente en una actividad, en este caso, en la formación del famoso uso acromático, las fibras del asta. Ya que se proyectan estas estructuras, se van a proyectar. Acá estamos viendo de lado, acá estamos viendo de frente, este es visto de lado. Se van a proyectar las estructuras. Cuando entra la división celular. Y acá lo vamos a ver mucho mejor. Ya, ¿qué tenemos acá? El centrosoma de una célula animal visto en microscopio electrónico de transmisión. Hasta el centrosoma. Las estructuras más oscuras son una pareja de centriolos. Y como siempre, perpendicular uno al otro. Esa es una regla. Acá lo tiene visto de frente y acá lo tiene de lado. Las varillas de lado. Y el otro perpendicular. Uno de ellos está cortado transversalmente, es este de acá, y el otro longitudinalmente. Se observa también en amarillo los microtúbulos del áster que se están formando, vean acá alrededor, ¿no?, de amarillo el áster, y la centrósfera. Esto de aquí. Esta red proteica, que media promisa, es la centrósfera. Sobre ello se arma todo el andamiaje para hacer reparto cromosómico. Porque estas de acá al final van a tener que inyectarse, algunas de ellas pues con el cinetocoro. Y así la disposición, perpendiculares, uno al otro. Por lo que cuando se ve microscopio electrónico, usted ve uno transversal y otro está longitudinal. Por la disposición que tiene. Y siempre tripletes. Ya no voy a confundir con la estructura de un flagelo. 9 más 0, ya es el centrosoma. Centriolos. 9 más 2, 9 más 3, 9 más 4, ya sé que es flagelo. Y lo que se ve, por ejemplo, en el caso de esta etapa, ¿no?, que es la metafase. Todos los cromosomas están en la parte media, formando la placa ecuatorial, o la famosa placa metafásica, ¿no?
y las fibras del uso cromático teñido con proteína, porque son proteínas al final, y los centriolos en sentidos opuestos. Esto es una evolución, tiene un significado. El significado del origen de la tridimensionalidad. Ya recuerde que nosotros somos organismos tridimensionales, pero las formas de vida originales eran unicelulares. Y generalmente cuando pasaron a ser filamentosos eran bidimensionales, filamento, largo y ancho. Fue la forma de vida más primitivas. Ahora, ¿cómo formó a pasar un paquete, no? Es que hay una regla, ¿no? Esa regla se llama: el eje de división es perpendicular al eje de orientación. Mire usted, acá tiene usted un centriolo, acá tienes el otro centriolo, las fibras del uso acromático unido a los cinetocoros de los cromosomas. Vamos a tener acá, mire, esta es la orientación. Hay fibras que se les llama polares. Las fibras centroméricas, ¿ya?, se van a insertar a cinetocoro, el centrómero. Pero las polares van a ir de un lado a otro, o sea, van de un centriolo a otro centriolo. Y también hay las periféricas, ¿no?, que van solamente a ser unos lados nada más. Muy bien. Entonces, esta es la orientación, miren, de polo a polo. Pero cuando se va a dividir la célula va a ser así, perpendicular. Orientación, división. La regla evolutiva dice que el eje de orientación es perpendicular al eje de división. Y siempre forma un ángulo de 90. Entonces, por eso que las formas más primitivas van a crecer así, formando un filamento. Para pasar a la tridimensionalidad, el eje de división y el eje de orientación tuvieron que cambiar de 90 grados a otro sistema ya no tan rígido para darle tridimensionalidad. Porque nosotros, por ejemplo, al principio, cuando tuvimos embriones postimplantacionales, teníamos solamente el eje de orientación era céfalo, caudal, como un gusanito, céfalo, caudal, y las células crecían erección. Cuando tuvo que variar en algún momento, me dio extremidades. Y la primera extremidad que aparece justo hacia la zona caudal. Es típico de todos los vertebrados. Ese fue el famoso cinturón pélvico. Si usted observa la metamorfosis de una ranita, verá que las extremidades locomotoras que aparecen, porque al principio, ¿no?, la ranita cuando está en forma larvaria, parece un pescadito. Muchos a veces cuando viajan al campo lo ven así oscurito, moviéndose un montón, y piensan que son pescaditos negros. Y son larvas, ¿no? Larvas de renacuajos, están los renacuajitos. Y después comienzan a aparecer las patitas de atrás. Y posteriormente el cinturón escapular, las extremidades anteriores. Eso fue un éxito evolutivo. Y luego con eso, la mandíbula. ¿Ya? Porque al principio éramos agnatos, la alusión mandíbula. Hay una regla de correspondencia, evolutivamente. Crea o no, le guste o no, esté de acuerdo o no, pero eso sí ocurre, y ha ocurrido. Entonces, para terminar esta parte, a manera de resumen, ¿ya?, los componentes del citoesqueleto son 3: microfilamento, filamento intermedio y microtúbulos. El diámetro puede variar. Acá no pasa de 7 nanómetros. Acá no pasa de 12 a 14 nanómetros. Y aquí no pasa de 25 nanómetros. Estos son mucho más grandes. Ahora, el componente principal, en estos casos, el citoesqueleto siempre es proteína. El microfilamento es actina. Para los filamentos intermedios, citoqueratina, bimetina, neurofilamentos, troponina, tropomiosina, tantas cosas hay. Y los microtúbulos, 2 cosas. Acá también son 2, ¿no? Actina F y actina G. Acá es alfa y beta tubulina, formando, ¿no?, los protodímeros, que son filamentos. ¿Cuántos filamentos forman a un microtúbulo? 13, regularmente 13. ¿Ya? Los protofilamentos son 3. Por eso que el microtúbulo tiene un centro hueco. Son 13 alrededor. Ahora, las funciones también van a ser diferentes. La ubicación y la función. Los microfilamentos siempre van a la periferia. Y como son contráctiles, le dan esa resistencia, al mismo tiempo rigidez. Y en otros casos, elasticidad, porque provoca el movimiento celular.
Luego hacemos con migración celular. Los filamentos intermedios, por lo regular, se encargan pues de manutención de forma, en este caso, por ejemplo, mantener al núcleo, equilibrar al núcleo, y por eso que lo vamos a encontrar regularmente los filamentos intermedios, ¿no?, alrededor de la periferia del núcleo de la célula. Y también sus proyecciones van a formar aquellos componentes que van hacia afuera de la célula para la unión celular, los hemidesmosomas. Y los microtúbulos son aquellas estructuras que corren de palmo a palmo, ¿no?, de costa a costa, de polvo a polvo de la célula, porque a través de ella hemos visto que los motores o máquinas moleculares se encargan de transportar cosas, mover. Por ejemplo, para mover una pequeña vesícula, no vaya a pensar usted que se mueve pues en la matriz líquida llamada citosol, sino que hay una proteína que lo está transportando, lo está llevando en una dirección. ¿Y por dónde lo está llevando esa carretera? Siempre vienen a ser los microtúbulos. A través de ellos viajan. ¿Pero ¿y por qué? Porque la alfa y la beta tubulina, al tener polaridad, y recuerde que las proteínas tienen polaridad, grupo amino, grupo carboxilo, y también las otras que tienen ciertas cargas van a poder interactuar. Y sí, pues son como interactúan por carga. ¿El profesor gasta energía? No. Pero permiten reconocer ciertas cosas y a veces puede llevar cosas mucho más grandes, ¿no?, que su tamaño. ¿No? El tamaño puede ser pequeño y puede soportar cosas mucho más grandes para transportar una velocidad considerable. Hay algunos que especulan, ¿no? Imagínate construirlo en macro, como al tamaño de una persona, ¿no? Podría levantarse, ¿cuánto? 5 o 6 toneladas tranquilamente. Llevarlo. Magnífico. Una cosa es una proteína, otra cosa es un individuo. Muy bien. Voy a sacar esto. Le voy a compartir algo por el chat. Por favor. Bueno, no están todos, pero está la mayoría. ¿Ya? El que se inscriba fuera de los que están acá, porque va a quedar acá en el video. Bueno, acá lo estoy grabando. No lo voy a considerar. Está acá. Abigail, Aldo, Lucía, Brian, Anitza, Edwin, Gianfranco, Gladys, Jack, José y Lilian. Son 11 de los 17.